La justicia invirtió la causa. La acusada por instigación al suicidio se convirtió en la víctima. Y yo, que buscaba justicia para mi hijo, me convertí en la madre de un violador. No quiero que se tome lo que voy a hacer como un acto de violencia, sino como un acto de liberación y de continuar el duelo por mi hijo. Cristina Cuichi. Gracias. No sé si se escucha. Mi nombre es Cristina Cuichi. Mi hijo es Emanuel Gómez. Quiero resaltar la condición de mi hijo primero y antes que nada. Mi hijo era un militante de lo que llamamos el campo nacional y popular. Mi hijo Emanuel se suicidó el 30 de mayo del 2019, cuando la organización política en la que militaba le aplicó un protocolo. Dije que mi hijo era un militante. Mi hijo administraba 2 comedores, asistía a los vecinos más necesitados del ministro Rivadavia en el partido de Almirante Brown, no tenía ningún cargo, no tenía sueldo, jamás se llevó un peso al bolsillo. Al contrario, siempre puso de su bolsillo para la tarea que realizaba. Pusimos de nuestro bolsillo porque yo militaba con él en la misma organización. Entre paréntesis, en esta época en que las palabras van perdiendo sentido, quiero rescatar la palabra militante, ¿sí? En todo caso, eso que era mi hijo es ser un militante. Y antes de seguir, quiero agradecer al Congreso, a usted, Lozada, porque me pasa que para mí esto es una novedad. Yo, que sigo siendo militante, suelo estar los miércoles en el Congreso, pero del lado de afuera, con mis iguales, los jubilados. Así que hoy estar acá, gracias, y es toda una novedad, ¿sí? A Emanuel le aplicaron un protocolo el 28 de mayo. 2 días después se suicidó. Ningún responsable de la organización en la que yo también militaba se acercó a decirme qué había pasado. 3 meses después, me enteré del protocolo que le habían aplicado. Y cuando pedí que me contaran exactamente lo que pasó, nadie dio la cara. Inicié entonces un juicio por instigación al suicidio. Y aquí voy a apoyar todo lo que decían antes de cómo está actuando la justicia, ¿sí? Lo inicié en la Fiscalía número 5 de Lomas de Zamora. La encargada del Frente de Mujeres de la organización, cuando fue llamada a declarar en el juicio, dijo que el protocolo es una formalidad que se aplica por costumbre, entre comillas, aunque hay un formato escrito, es decir, un esbozo o guía. Cuando se le preguntó en la audiencia a la que asistió si podía acercar este protocolo, declaró: yo no lo tengo en este momento porque es algo que se estaba terminando de redactar, pero puedo averiguar si se avanzó algo en eso. Repito, dijo, hay un formato escrito, y unos segundos después, es algo que se estaba terminando de redactar. Ya sabemos que los protocolos no tienen ninguna validez legal. Sin embargo, son aplicados en universidades, en escuelas, en clubes, en sindicatos, en partidos políticos. No solamente no tienen validez legal los protocolos que se aplican, sino que son paralegales. Están en contra de las leyes y hasta de nuestra Constitución. Sin embargo, se aplican. Ahora, las palabras de esta mujer, que primero dice le aplicamos el protocolo que estaba escrito y después dice que no estaba escrito, fueron una confesión, ¿sí? Ni siquiera estaba escrito. El referente de la organización dijo que, comillas, me notificaron de una denuncia de abuso en contra de Emanuel y me dijeron que se lo comunicara. Yo no conocía el contenido de la denuncia porque esas cuestiones tienen que ver con la intimidad de las personas. Repito, no conocía el contenido de la denuncia, es decir, que le comunicó a mi hijo algo sobre lo que no tenía la menor idea. Después dice, entre comillas, no se le aplicó el protocolo.
Es parte del protocolo informarle lo sucedido. Por otro lado, ¿qué iba a informar si él no sabía lo que había sucedido? No conocía el contenido. Bueno, con esta informalidad, con esta irresponsabilidad, con esta banalidad, se usan los protocolos. Hay cientos de suicidados y en muchos casos hay protocolos de por medio. Y acá recuerdo otro caso, menciono otro caso. El club de tenis donde daba clase Fernando Cuesta Garzón en Tres Arroyos le aplicó un protocolo por una denuncia de solo 3 renglones firmada con seudónimo en una página de Facebook. Lo suspendieron en su trabajo y Fernando se suicidó. Lo más perverso es que una vez que se sabe del suicidio, este suicidio se toma como una prueba de culpa. Parece mentira, pero aquellos con los que yo marché, que pedimos memoria, verdad y justicia, yo les escuché decir, y si se mató, algo habrá hecho. La denunciante, en realidad acusadora de Manuel, porque nunca hizo una denuncia penal ni una denuncia en ninguna comisaría, es la acusadora de Manuel, quería que la organización política le hiciera un escrache. No le bastaba con el protocolo, porque lo que pretenden con el escrache es la justicia express. Ya queda sancionado por toda la sociedad. No hizo la denuncia policial, así que para saber qué es lo que había pasado, la citamos como testigo en el juicio por instigación al suicidio. Entonces, lo que declara allí es, comillas, fui retenida ilegalmente entre 8 o 9 horas. Primera denuncia que podría haber hecho en una comisaría, en la justicia, secuestro. En ese tiempo, dice, comillas, fui golpeada, amenazada, estrangulada manualmente y asfixiada con una bolsa de nylon. Intento de asesinato y violación. No hubo denuncia policial ni penal nunca. Pero al otro día, lo único que se le ocurrió, después de haber padecido estos desastres, es pedirle a la organización que le hiciera un protocolo, que le aplicara un protocolo y que le hiciera un escrache. Si estos hechos ocurrieron y se los contó así a la encargada de género de la organización tendría que haber hecho la denuncia. La organización política tenía que ir con ella, denunciar a mi hijo en una comisaría donde se comprobarían los golpes y los rastros de la violación. Nada de esto se hizo. En general, la gran excusa de estos casos es cada cual habla cuando puede. Ella pudo hablar. Fue al otro día a la organización y le pidió que le aplicaran el protocolo y le hicieran un escrache. Entonces, si pudo hablar, ¿por qué no hizo la denuncia? ¿Por qué motivo no hubo denuncia judicial, comisaría, en ningún lado? Porque lo que quieren con el protocolo es destruir la honra del varón sin ningún tipo de prueba. Por eso, además, pidió que se le hiciera un escrache. Para banalizar todavía más la situación, el que le comunica el protocolo no sabe de lo que se trataba. No sabe qué es lo que le estaba comunicando. El resto de lo que diga esta mujer en la Fiscalía será bajo el auspicio de el yo te creo, hermana. Por ejemplo, esta mujer dirá que mi hijo, después de la presunta violación, la amenaza con la frase un accidente lo puede tener cualquiera. ¿Qué quiso decir con esto? Un par de meses antes se había suicidado un hijastro de mi hijo. Con esta frase ella mete la posibilidad de que haya sido mi hijo el que mató a su hijastro. Y después la acusadora aportó unos WhatsApps en los que Manuel le pedía disculpas. Para ella y para el fiscal esto resultó una prueba irrefutable de que mi hijo la había violado. Pero lo único que él dice en esos WhatsApp es que si ella se sintió mal, como le está diciendo, él no vio la situación como ella la está contando, no la vivió así y le pide disculpas por las dudas. Es decir, alguien que intentó asesinarla, que la torturó, que la violó, dice que no vio las cosas como ella las dice y le pide disculpas por las dudas. En el caso GC, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, pasó algo parecido. Doy las iniciales porque si bien está absuelto en este caso GC, hay todavía una instancia de apelación abierta.
En el caso GC, ocurrido en Buenos Aires, ella le escribió al día siguiente de la presunta violación que no la había pasado bien, y él le dijo que si fue así, que lo disculpara. La mujer también pretendía que eso era una prueba contundente. Para los que investigan estos casos, hay patrones y matrices que se repiten constantemente. Para ir terminando, quiero contarles cómo empezó esa audiencia y cómo terminó. Lo primero que hicieron los fiscales fue preguntarme informalmente, claro, si yo tenía alguna asistencia psiquiátrica. O sea, de entrada me trataron de loca. Parece que a los fiscales sí se les permite maltratar a las mujeres o ejercer violencia de género. ¿Será que las mujeres somos todas iguales, pero algunas son más iguales que otras? Después me insinuaron si no sabía que era muy difícil probar una instigación al suicidio, con lo cual, amablemente, me avisaron que me iban a inclinar la cancha. Eso, de todas maneras, lo formalizaron en el expediente, solicitando expresamente que se eviten algunos cuestionamientos que conlleven a su revictimización. La de la acusadora, no la revictimización mía, que no les importó nada. Es decir, ya dieron por sentado que quien estaba imputada por instigación era la víctima. Y a partir de ahí el proceso no fue por instigación al suicidio, sino por violación. Porque esta mujer estuvo amparada por los derechos y garantías de las personas víctimas de delito y las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Por eso se le pidió a mi abogado, comillas, que evite efectuar preguntas y cuestionamientos impertinentes respecto al relato. ¿Qué consideraron sus señorías preguntas impertinentes? Que indique los motivos o razones por las cuales no radicó la denuncia penal al respecto. Repito, mi abogado le preguntó que indique los motivos o razones por las cuales fue a hablar a la organización, pero no realizó la denuncia penal al respecto. Eso es una pregunta impertinente. Entonces, comillas, todo esto está en el expediente, los agentes fiscales dieron por finalizada la audiencia amparados en el estado emocional de la declarante y a fin de evitar su revictimización. Sí, todas las mujeres somos iguales, pero algunas son más iguales que otras. La justicia invirtió la causa. La acusada por instigación al suicidio se convirtió en la víctima. Y yo, que buscaba justicia para mi hijo, me convertí en la madre de un violador. De hecho, se consideró que en su relato se comprobó prima facie rapto, abuso con acceso carnal, lesiones y amenazas. La víctima dijo que había llamado a la línea 144, sí, pero no presentó pruebas. La víctima dijo que se comunicó con el Ministerio de Mujeres, sí, pero para que el Ministerio le mandara una notificación a la Fiscalía a fin de evitar la revictimización. O sea, que le ayudaron a montar la escena. La víctima dijo que estaba bajo tratamiento psicológico, sí, pero no trajo ninguna constancia. Y por supuesto, cuando hablan del estado emocional de la declarante, es que se puso a llorar. Los investigadores de estas falsas denuncias han visto declaraciones en juzgados, cámara Gesell, entrevistas con peritos, donde el llanto es una prueba irrefutable. No hay con qué darle al llanto de la víctima. De hecho, alguna vez se televisó un relato de una presunta violación con muchas lágrimas de por medio. Pero algo más voy a agregar. Esta mujer no solo culpó a Emanuel de haberla violado, sino de haberla silenciado. Dice, estas capturas las tengo como pruebas para hacer la denuncia que no llegué a hacer porque se mató. Y el acto de que se matara me silenció. El suicidio de mi hijo fue 1 mes y medio después del supuesto hecho. Tuvo tiempo. Hablando de patrones y matrices, cuando se suicidó el director de teatro Omar Pacheco, al día siguiente, en el diario Página 12, la socióloga María Pía López escribió: un hombre se suicidó para acallar lo que otras voces por primera vez hacen escuchar. Matándose gritó para enmudecer, una vez más, a las otras voces. Y agrega, nos tiran cadáveres al centro de la escena para silenciarnos.
Los silenciados son los suicidados y los familiares que quedamos, silenciados y cancelados para siempre. Ninguna ONG ni el Estado llevan el número de suicidios por falsas denuncias y por escraches. Pero alguien que lo hizo personalmente habla de medio centenar, así que podemos imaginar que son varios cientos. Entre ellos, olvidado y silenciado, está Carlos Lamas. Presumimos que se llama así, es de Tres Arroyos y era de la misma organización en la que militábamos Emmanuel y yo. Al menos lo quiero nombrar, Carlos Lamas. Y por otra parte, cuando se presentaron abusos reales en esa misma organización, se encubrió a los violadores. Esto es noticia pública. Dije que soy una militante que vengo todos los miércoles a este lugar del lado de afuera. Como militante fui a la primera marcha sobre falsas denuncias que protestó frente al Ministerio de Mujeres. Nos bajaron las persianas del ministerio en la cabeza, literalmente, y una diputada nos trató de defensoras de violadores a las madres, hermanas, hijas que estábamos allí. Cuando el ministro Cunio Libarona se presentó por primera vez aquí mismo, otra diputada dijo que las mujeres que estaban eran una barra de pedófilos. Diputada Macha y diputada Biasi me pueden encontrar todos los miércoles aquí afuera. Acérquense con respeto y explíquenme por qué soy protectora de pedófilos. Las espero. Para terminar, todo esto no hubiera sido posible sin una ideología que difundió, que financió, que convenció a millones de jovencitas y creó un clima. En este mismo lugar estuvo Jazmín Carro, la chica que denunció falsamente a su papá y tuvo la valentía de decirlo. Con la firma de la licenciada Dora Barrancos, por esa declaración de Jazmín se le hizo una causa a la senadora Lozada y al ministro. En vez de acercarse a Jazmín y preguntarle si era cierto y compartir su dolor, investigar, iniciaron una causa. Este papel que tengo aquí es de un curso de feminismo que yo hice por 2 años entre el 2015 y 2016 y me fue entregado por Dora Barrancos. No quiero que se tome lo que voy a hacer como un acto de violencia, sino como un acto de liberación y de continuar el duelo por mi hijo. Porque yo soy respetuosa de los derechos de las mujeres, creo en la igualdad, pero lo que pasó en este país no tuvo nada que ver con eso, nada que ver con eso. Por último, habrán notado que no di nombres, y eso se debe a que ya fui bastante maltratada por gente con poder y aún en sede judicial. Por eso aprovecho para pedir protección para mi familia. Seguramente mañana volveré a estar allá afuera, reclamando lo que es justo. Pero hoy estuve acá haciendo lo mismo, reclamando lo que es justo, por mi hijo, para mi hijo Emmanuel Gómez y para todos los que fueron arrojados a la desesperación y hoy no están con nosotros. Suscríbete, dale like y activa campana si sos un verdadero libertario.